Una hija abandonó a su madre en una casa sin techo, pero Jesús la hizo millonaria. Aurora Méndez tenía 77 años y manos que parecían ramas retorcidas de un árbol viejo. La artritis reumatoide había deformado cada articulación de su cuerpo durante los últimos 20 años, convirtiendo los gestos más simples, abrir una puerta, sostener una taza, abrocharse la blusa, en actos de valentía silenciosa. Pero Aurora nunca se quejaba. «Señor, si tú cargaste la cruz, yo puedo cargar esto», murmuraba cada mañana al levantarse de la cama que compartía con su hija Vivian en un departamento pequeño en las afueras de Monterrey, México. Además de la artritis, el asma crónica la había acompañado desde la infancia. Cualquier contacto con polvo, moho o humedad desencadenaba ataques que la dejaban jadeando como pez fuera del agua, con los labios azulados y el pecho oprimido. Vivian sabía esto. Lo había visto 1000 veces. Y justamente por eso, lo que estaba a punto de hacer era aún más monstruoso. Todo comenzó 3 semanas atrás, cuando llegó la noticia. La abuela Consuelo había fallecido a los 94 años, dejando una propiedad en el pueblo de San Nicolás de los Garza, una casa vieja, abandonada, en un terreno extenso. Vivian, de 42 años, divorciada 2 veces y con deudas que la ahogaban, vio en esa herencia la solución a todos sus problemas. «Es mía, mamá. La abuela me la dejó a mí», mintió descaradamente aquella tarde, blandiendo papeles que Aurora, con su vista cansada, no podía leer bien. «¿Estás segura, hija? Tu abuela siempre dijo que todo quedaría a mi nombre». «Ay, mamá, ya estás vieja y confundida. Mira, aquí dice mi nombre». Vivian señalaba documentos alterados, falsificados con ayuda de un conocido que trabajaba en notaría. «Pero tranquila, vamos a venderla y compartir el dinero. Primero necesitamos verla». Aurora sonrió, confiando. Siempre confiaba en su hija. Siempre. 2 días después, Vivian condujo su auto destartalado por casi 2 horas, hasta llegar a un terreno al final de una calle polvorienta, rodeado de maleza y alejado de las casas vecinas más cercanas. Cuando Aurora bajó del vehículo, apoyándose en su bastón, lo que vio le heló la sangre. No era una casa, era una estructura fantasmal. Las paredes de ladrillo permanecían en pie, agrietadas y cubiertas de musgo verdoso. Pero donde debería haber un techo, solo había cielo abierto. Las vigas de madera que alguna vez sostuvieron las tejas yacían podridas en el suelo, cubiertas de hongos. No había puertas, no había ventanas, solo marcos vacíos como cuencas de ojos muertos. El piso de cemento estaba cubierto de escombros, hojas secas, excrementos de animales. «Virgen Santa. Vivian, esto está destruido. Nadie puede vivir aquí». «Exacto», dijo Vivian con una sonrisa helada que Aurora no alcanzó a ver porque estaba de espaldas. «Por eso no voy a gastar ni un peso en reformas, ni tampoco en un asilo para ti». Aurora se volteó lentamente, sin entender. «¿Qué dijiste, hija?» Vivian sacó un candado grande de su bolso. «Dije que te vas a quedar aquí. Ya me cansé de cuidarte, mamá, de tus quejas, de tus medicinas, de tu respiración ruidosa por las noches. Eres una carga. Siempre lo has sido». Las palabras golpearon a Aurora más fuerte que cualquier dolor físico. «Vivian, ¿qué estás diciendo? Soy tu madre. Y yo soy tu hija que sacrificó toda su vida por ti. ¿Sabes cuántos hombres me dejaron porque no querían cargar con una vieja enferma en casa? ¿Cuántos trabajos perdí por tener que llevarte al hospital? Ya pagué mi deuda, ahora te toca a ti sobrevivir sola». Aurora intentó caminar hacia ella, pero sus piernas artríticas apenas respondían. «Hija, por favor, no puedo quedarme aquí. La humedad, el polvo, mi asma, mis manos. Sobrevive como puedas, mamá.
ya que siempre fuiste tan fuerte, tan resignada, tan Dios proveerá. Vivian empujó a Aurora hacia el interior de la casa derruida. La anciana tropezó con los escombros y cayó de rodillas, soltando un gemido agudo. «Vivian, por el amor de Dios». Pero Vivian ya estaba colocando una cadena gruesa en los marcos de lo que antes fue la puerta principal, asegurándola con el candado. Aurora se arrastró hacia ella, extendiendo sus manos deformadas entre los barrotes improvisados. «Hija, por favor, voy a morir aquí». «Entonces muere, pero ya no es mi problema». Vivian se sacudió el polvo de las manos con indiferencia. «Ah, y para que sepas, esta casa nunca fue tuya ni mía. Está en un lugar que pronto será zona comercial. Vale millones. Y yo voy a venderla en cuanto tú... Bueno, en cuanto ya no estorbes». Los ojos de Aurora se llenaron de lágrimas. No por ella misma, sino por el corazón de piedra de su hija. «¿Cómo llegaste a esto, mi niña? ¿Dónde quedó la chiquilla que rezaba conmigo antes de dormir?» Esa niña creció y dejó de creer en cuentos de hadas. Vivian se dirigió a su auto sin mirar atrás. «Si sobrevives una semana, tal vez vuelva con agua, o tal vez no». El motor arrancó. Las llantas levantaron polvo. Y Aurora quedó sola, de rodillas en medio de escombros, bajo un cielo que pronto se oscurecería. Si esta historia toca fibras profundas en tu corazón, si tú también has conocido el abandono o la ingratitud de quienes más amaste, deja tu petición de oración en los comentarios. Jesús conoce cada dolor que cargas en silencio. Él nunca te abandona. El primer día, Aurora apenas pudo ponerse de pie. Sus rodillas, que ya cargaban el peso de 77 años y la crueldad de la artritis, habían quedado lastimadas tras la caída. Cada movimiento era una agonía. Lentamente, apoyándose en las paredes húmedas, recorrió su nueva prisión. 4 paredes, sin techo, sin puertas que cerrar, sin ventanas que abrir. Solo marcos vacíos por donde entraba el viento, los insectos, las miradas del cielo indiferente. El sol de mediodía caía directo sobre su cabeza como martillo incandescente. «Dios mío, ¿por qué?», susurró, dejándose caer en un rincón donde había menos escombros. Cerró los ojos y rezó el Padre Nuestro con voz temblorosa. «Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre». Pero las palabras se le quebraban en la garganta. El hambre llegó al atardecer. Aurora no había comido nada desde la noche anterior. Buscó entre los escombros algo, lo que fuera. Encontró una lata oxidada con agua de lluvia estancada. Olía mal, pero la sed era más fuerte que el asco. Bebió un sorbo pequeño y tosió violentamente. El polvo acumulado en su garganta desencadenó un ataque de asma. Se dobló sobre sí misma, jadeando, silbando al respirar. Sus labios se tornaron azules. «Jesús, Jesús, ayúdame a respirar». Pasaron minutos eternos hasta que el ataque cedió. Quedó exhausta, tirada en el suelo frío, mirando las estrellas que comenzaban a aparecer en el cielo sin techo. La primera noche fue de terror puro. Los sonidos del campo la rodearon. Aullidos lejanos de perros, chirridos de murciélagos, el susurro inquietante del viento entre las paredes. Pero peor que el miedo era el frío. Sin techo, sin puertas, la temperatura bajó bruscamente. Aurora se acurrucó en posición fetal, frotando sus manos deformadas para generar calor, pero las articulaciones inflamadas le ardían con cada roce. «Padre, sé que no merezco nada, pero si puedes enviarme un poco de calor». No hubo respuesta. Solo más frío, solo más dolor. Al segundo día, descubrió el árbol de mango. En lo que alguna vez fue el patio trasero, un viejo mango crecía torcido, pero fuerte. Tenía hojas verdes y algunos frutos pequeños, aún verdes. Aurora, arrastrándose porque ya no confiaba en sus piernas, llegó hasta él.
Arrancó hojas con sus manos temblorosas y las llevó a la boca. Eran amargas, ásperas, pero llenaban un poco el vacío del estómago. Gracias, Señor. Gracias por este árbol. Lloró abrazada al tronco. Tú alimentaste a Elías con cuervos, y a mí me das estas hojas. Pero comer hojas no era suficiente. El tercer día, Aurora intentó alcanzar los mangos verdes. Saltó, o más bien intentó saltar, pero sus articulaciones no respondieron. Cayó de espaldas, golpeándose la cabeza contra una piedra. La sangre corrió por su frente. Se llevó la mano a la herida y lloró de impotencia. «No puedo más. No puedo, Dios. ¿Por qué me tienes aquí?» Esa noche llovió. No fue una lluvia suave. Fue un aguacero violento, tropical, que inundó la casa sin techo en minutos. Aurora intentó refugiarse en un rincón, pero no había escapatoria. El agua la empapó completamente, arrastrando consigo el polvo acumulado, el moho de las paredes, todo hacia sus pulmones. Empezó otro ataque de asma, el peor hasta ahora. Se ahogaba. Literalmente se ahogaba bajo la lluvia, dentro de una casa sin techo. La ironía cruel de morir ahogada bajo el cielo abierto no se le escapó. «Jesús, no me dejes morir así, no como un animal», gritó entre jadeos, con los ojos desorbitados. «Tú moriste con dignidad en la cruz. Yo voy a morir tirada en el barro». Pero no murió. El ataque pasó después de una eternidad. Quedó tirada en un charco, temblando, con fiebre subiendo. El cuarto día, deliraba. La fiebre la consumía. Veía figuras en las sombras, escuchaba voces. A veces creía que Vivian había vuelto. «Hija, eres tú», pero era solo el viento moviendo escombros. Ya no tenía fuerzas para levantarse. Orinaba y defecaba donde estaba, sin poder moverse. La dignidad se había ido junto con la esperanza. Las moscas la descubrieron, las hormigas también. «Perdóname, Señor. Perdóname por ser tan débil, por no poder aguantar más». El quinto día dejó de comer. Ya no tenía fuerzas ni siquiera para masticar las hojas del mango. Se quedaba tirada, entrando y saliendo de la conciencia. Sus manos se habían hinchado tanto que parecían guantes inflados. Las articulaciones estaban rojas, brillantes, a punto de reventar. El dolor era tan intenso que ya ni siquiera podía llorar. Solo rezaba, o intentaba rezar. «Jesús, si estás ahí, si realmente me amas, llévame ya, no me dejes sufrir más, por favor, por favor». El sexto día llegaron los buitres. 2 de ellos se posaron en lo que quedaba de una viga, observándola con ojos negros y pacientes. Aurora los miró de vuelta y rió, una risa seca, rota, de alguien que ha perdido la cordura. «¿Vinieron a esperarme? Qué amables. No se preocupen. Ya falta poco». Pero algo dentro de ella, algo pequeño pero terco, se negaba a morir. Era lo mismo que la había mantenido viva durante 20 años de dolor articular. La misma fe que la sostuvo cuando su esposo murió. La misma esperanza que sembró en Vivian, aunque su hija la hubiera arrancado de raíz. «No, no voy a morir aquí como un animal. No le voy a dar ese gusto». Aurora cerró los ojos y apretó sus manos deformadas contra el pecho. «Señor, si hay un propósito, muéstramelo. Si no, llévame ya, pero no me dejes así en este limbo». El séptimo día, Aurora ya no hablaba. Solo respiraba, apenas. Cada inhalación era un milagro doloroso. Cada exhalación, una posible despedida. Sus labios estaban agrietados, sangrantes. Su piel quemada por el sol y castigada por el frío nocturno. Su cuerpo, un mapa de dolor. Pero sus ojos, hundidos en cuencas oscuras, seguían mirando el cielo sin techo. «¿Dónde estás?», susurró sin voz, solo moviendo los labios. «¿Dónde estás, Jesús?». El octavo día perdió la noción del tiempo. Ya no sabía si era de día o de noche, si tenía hambre o sed, si estaba viva o muerta.
Flotaba en un estado entre la conciencia y la nada. Veía memorias. Vivian bebé en sus brazos, sonriendo. Vivian niña, rezando junto a ella. Vivian adolescente, abrazándola después de una pesadilla. ¿Cuándo te perdí, mi niña? ¿Cuándo se torció tu corazón? Y entonces llegó el 9º día, el día que lo cambiaría todo. Aurora ya no distinguía entre el sueño y la vigilia. Su cuerpo era un cascarón vacío tirado entre escombros. Las manos, antes simplemente deformadas por la artritis, ahora estaban hinchadas hasta el punto de parecer globos a punto de estallar. La piel brillaba, estirada al máximo con tonos púrpura y rojo intenso. Cada latido del corazón enviaba oleadas de dolor insoportable desde las articulaciones hasta el cerebro. Pero ya ni siquiera podía gritar. Su garganta estaba tan seca que las cuerdas vocales no funcionaban. Solo emitía sonidos guturales, animales. Y los buitres seguían ahí, posados en las vigas, esperando pacientes. Era media tarde del 9º día cuando algo dentro de Aurora se rompió definitivamente. No fue su cuerpo. Ese ya estaba destruido. Fue su espíritu. Ya no puedo más, pensó, sin fuerzas ni para susurrarlo. Perdóname, Jesús, ya no puedo más. Cerró los ojos, lista para dejarse ir, para hundirse en la oscuridad y no volver. Sería tan fácil simplemente dejar de luchar, dejar de respirar, dejar de existir. Pero entonces, en ese momento de rendición total, una memoria la atravesó como rayo. Tenía 8 años. Estaba en la iglesia del pueblo con su abuela Consuelo, la misma que le había dejado esta casa maldita. El padre Anselmo leía del libro de Job. El Señor da, el Señor quita. Bendito sea el nombre del Señor. La niña Aurora había levantado la mano. Padre, ¿por qué Job bendijo a Dios después de perderlo todo? El anciano sacerdote sonrió. Porque Job entendió algo que pocos entienden, pequeña, que el propósito de Dios no se mide por lo que tenemos, sino por lo que nos transforma. Aurora abrió los ojos bruscamente, o intentó. Uno estaba tan hinchado que apenas veía. ¿Transformarme?, pensó con amargura. ¿En qué? ¿En un cadáver? ¿En una lección para alguien? Pero la memoria no la soltaba. Recordó más. Su abuela llevándola al mismo árbol de mango que ahora la mantenía con vida, enseñándole a reconocer las hojas medicinales. Su abuela orando de rodillas, siempre al amanecer, siempre con los ojos llenos de lágrimas, pero también de paz. Su abuela diciéndole algo en su lecho de muerte. Aurora, mi niña, esta casa fue mi refugio cuando tu abuelo me abandonó. No es gran cosa, pero tiene tierra buena, y donde hay tierra buena, siempre hay esperanza. Quiero que sea tuya cuando yo me vaya. Prométeme que nunca la venderás a cualquiera, solo a alguien que entienda que los lugares rotos también pueden sanar. Aurora había prometido, y luego olvidó. Y Vivian falsificó los papeles. Dios mío, la casa es mía, siempre fue mía. Y mi hija me trajo aquí a morir para robarme lo que es mío. La revelación debería haberla llenado de rabia, pero estaba demasiado cansada para la ira. Solo sintió una tristeza infinita. ¿Ves, Señor? No solo voy a morir abandonada, voy a morir robada, traicionada por mi propia sangre. ¿Es este el propósito? ¿Morir así? El sol se ocultó. La 9ª noche descendió sobre la casa sin techo. Aurora no intentó moverse, no intentó buscar agua, no intentó nada. Solo se quedó tirada, mirando las primeras estrellas aparecer en el cielo oscuro. Y entonces, por primera vez en 9 días, habló con voz alta. O lo intentó. Salió como un graznido ronco, pero eran palabras: Jesús. Estoy muriendo aquí como un animal. ¿Hay algún propósito aún? No esperaba respuesta. Ya había dejado de esperarlas, pero continuó hablando, porque era lo único que le quedaba. Toda mi vida te serví.
Crié a mi hija sola después de que mi esposo murió. La llevé a la iglesia cada domingo, le enseñé a orar. Trabajé limpiando casas durante 30 años, aunque las manos me dolieran tanto que a veces lloraba mientras trapeaba. Nunca me quejé. Nunca pedí nada para mí. Solo pedía que Vivian fuera buena persona, que te conociera, que te amara. Las lágrimas finalmente vinieron, rodando por sus mejillas quemadas por el sol. Y mira lo que pasó. Me odia, me botó como basura. Va a robar mi herencia y probablemente ni siquiera va a sentir remordimiento. Entonces dime, Jesús, ¿para qué? ¿Para qué una vida de fe si termina así? El cielo no respondió. Las estrellas brillaban indiferentes. Aurora cerró su ojo bueno. Ya no esperaba milagros. Ya no esperaba nada. Si mañana amanezco muerta, está bien. Estoy lista. Solo te pido una cosa, que cuando Vivian recuerde esto algún día, sienta aunque sea un poco de culpa. No por mí, por ella misma, para que pueda arrepentirse antes de que sea demasiado tarde para su alma. Pronunció esas palabras con un amor maternal que ni siquiera 9 días de agonía pudieron arrancarle. Y ese amor puro, ese perdón imposible, fue la llave que abrió los cielos. Porque a las 3:33 de la madrugada, algo imposible sucedió. Comenzó a llover. Pero no era una lluvia normal. Aurora lo supo incluso antes de abrir los ojos. Sintió las gotas tocando su rostro, pero no eran frías. Eran tibias, casi calientes, como si alguien hubiera calentado el agua antes de derramarla sobre ella. Abrió el ojo bueno. Lo que vio desafió toda lógica. Llovía dentro de la casa, directamente sobre ella, pero no en el resto del terreno. Era una columna perfecta de agua cayendo solo sobre su cuerpo destrozado, y el agua brillaba con una luz tenue, plateada, que no venía del cielo, sino del agua misma. ¿Qué? Aurora intentó moverse, pero su cuerpo no respondía. El agua seguía cayendo, y entonces vino el perfume. No era olor a lluvia común, era un aroma a flores que Aurora no podía identificar, mezclado con algo como mirra y canela. Un olor tan hermoso, tan sobrecogedor, que empezó a llorar sin saber por qué. Jesús, ¿eres tú? El agua tocó sus manos hinchadas, y ante sus ojos incrédulos la hinchazón comenzó a disminuir. No gradualmente, instantáneamente, como si alguien hubiera abierto una válvula y todo el líquido acumulado se drenara en segundos. Los dedos deformados se enderezaron, las articulaciones rojas y brillantes recuperaron su tono normal. El dolor, ese dolor de 20 años que nunca la abandonaba, se fue. Simplemente se fue. Aurora levantó las manos frente a su rostro, temblando. Podía mover los dedos, podía cerrar los puños, podía flexionar las muñecas sin que cada movimiento fuera una tortura. Mis manos, Dios mío, mis manos. Pero el milagro no se detuvo ahí. El agua siguió cayendo, ahora sobre su pecho. Aurora sintió algo aflojándose en sus pulmones, como si cadenas invisibles se rompieran. Tomó una bocanada de aire y fue completa. Profunda, sin silbidos, sin opresión, sin el terror de ahogarse que la había acompañado toda su vida. «Puedo respirar, puedo respirar». Se incorporó de golpe, sentándose por primera vez en días. Las rodillas no protestaron, la espalda no crujió, la fiebre había desaparecido. Las heridas en su piel se estaban cerrando ante sus ojos. La lluvia milagrosa continuó durante exactamente 7 minutos más. 7 minutos en los que Aurora permaneció sentada, llorando, riendo, adorando, completamente empapada en agua tibia y perfumada que la sanó por completo. Cuando finalmente paró, el silencio que siguió fue sagrado. Aurora se puso de pie. Por primera vez en 20 años, se puso de pie sin ayuda, sin bastón, sin dolor.
Sus piernas la sostuvieron firmes, sus pies no temblaron, su espalda estaba recta. Levantó los brazos hacia el cielo abierto y gritó con toda la fuerza de sus pulmones nuevos: «Gracias, gracias, Jesús, gracias, Padre, gracias». Su voz resonó en la casa vacía, en el terreno desierto, subiendo hasta las estrellas que ahora parecían brillar con más intensidad. Y en ese momento, Aurora comprendió algo que transformaría no solo su cuerpo, sino su alma entera. No había sido abandonada, nunca lo había sido. Había sido colocada exactamente donde necesitaba estar para experimentar el milagro que solo podía suceder en su momento más oscuro. Porque solo cuando estamos completamente rotos podemos ser completamente reconstruidos. Aurora no durmió el resto de esa madrugada. ¿Cómo podría? Acababa de experimentar lo imposible. Cada pocos minutos se miraba las manos bajo la luz de luna, flexionando los dedos una y otra vez, incrédula. Tocaba su pecho, respirando profundo, maravillada por la facilidad con la que el aire entraba y salía. «Es real. Todo es real. No estoy delirando», se repetía, aunque parte de ella temía despertar y descubrir que la cura había sido solo un sueño de agonía. Pero no. Cuando el sol comenzó a asomar en el horizonte, Aurora seguía completamente sana. Caminó por la casa destruida con pasos firmes, explorando cada rincón como si fuera la primera vez. Fue hasta el árbol de mango y lo abrazó, besando su tronco rugoso. «Gracias por alimentarme cuando no había nada más. Eres un árbol de vida». Se agachó sin esfuerzo, y bebió del charco de agua de lluvia que quedaba. Ya no le importaba si estaba sucia. Había bebido agua viva directamente del cielo. Todo lo demás era limpio en comparación. Mientras el sol subía, Aurora se sentó en lo que había sido el umbral de la puerta y esperó. No sabía qué esperaba exactamente. Solo sabía que el mismo Dios que la había sanado con lluvia sobrenatural no la dejaría morir de hambre ahora. Tenía que haber un siguiente paso. «Señor, tú abriste el mar rojo, hiciste llover pan del cielo, convertiste agua en vino. Ya me demostraste que nada es imposible para ti. Así que, ¿qué sigue?». La respuesta llegó 2 horas después, en forma de voces. «Te digo que escuché gritos, Rosa. Alguien gritando gracias como loco a las 3 de la mañana. Ay, Héctor, siempre tan dramático. Probablemente fue un borracho». «No, en serio. Venía de la casa vieja de Consuelo, la que lleva años abandonada». Aurora se incorporó de golpe. «¿Vecinos?». Se asomó entre los marcos vacíos de las ventanas y vio a 2 personas mayores caminando por la calle polvorienta. Un hombre con sombrero de paja y una mujer con rebozo azul. «¡Ayuda! ¡Por favor, ayuda!», gritó Aurora con su voz recién recuperada. La pareja se detuvo en seco, volteándose hacia la casa. «¿Quién anda ahí?», gritó el hombre, poniéndose protectoramente delante de la mujer. «Soy Aurora Méndez. Estoy atrapada aquí. Mi hija me encerró. Por favor, ayúdenme». Héctor y Rosa se miraron entre sí, confundidos, y luego se acercaron cautelosamente. Cuando vieron la cadena con candado bloqueando la entrada, sus rostros pasaron de la confusión al horror. «¡Santísima Virgen!», exclamó Rosa llevándose las manos a la boca. «Hay una señora encerrada ahí». «¿Cuánto tiempo llevas aquí, señora?», preguntó Héctor, examinando el candado. «9 días», respondió Aurora, y al decirlo en voz alta, las lágrimas volvieron. 9 días sin comida, sin agua limpia, sin nada. Mi hija, mi propia hija, me dejó aquí para morir. «Dios mío, Héctor, hay que llamar a la policía ahora mismo». «No tengo mi celular, Rosa. Corre a casa y llama. Yo me quedo aquí». Héctor se acercó más a la cadena. «Señora, vamos a sacarla de ahí, se lo prometo». Rosa salió corriendo, y Héctor intentó romper el candado con una piedra sin éxito.
pero habló con Aurora a través de los barrotes, escuchando su historia con indignación creciente. Y dice que está bien de salud, porque perdone que se lo diga, pero después de 9 días aquí, debería estar en condiciones terribles. Aurora sonrió. Es una larga historia, una que involucra lluvia a las 3 de la mañana. Héctor la miró sin entender, pero antes de que pudiera preguntar, se escucharon sirenas. 2 patrullas llegaron al lugar, seguidas por una ambulancia. Los paramédicos llegaron primero, cortando la cadena con herramientas especializadas. Cuando finalmente abrieron la entrada, Aurora salió caminando por su propio pie. El paramédico que la recibió se quedó paralizado. Señora, ¿usted es la que estuvo encerrada 9 días? Sí, pero está caminando. Su presión arterial es normal, su temperatura es normal. No hay signos de deshidratación severa ni desnutrición avanzada. ¿Cómo es posible? Aurora lo miró a los ojos. ¿Cree usted en milagros, joven? El paramédico abrió la boca para responder, pero uno de los policías lo interrumpió. Señora Méndez, soy el oficial Ramírez. Necesito que me cuente todo desde el principio. ¿Quién la encerró aquí? Mientras los paramédicos la revisaban, asombrados por su salud inexplicable, Aurora relató toda la historia, la supuesta herencia, los documentos falsos, el abandono deliberado. Los policías tomaban notas, sus expresiones volviéndose cada vez más severas. ¿Tiene alguna manera de probar que su hija la trajo aquí a la fuerza? Aurora negó con la cabeza. Solo mi palabra y la cadena que ella puso. Eso es un inicio, dijo Ramírez. Pero necesitamos más. Voy a iniciar una investigación formal. También necesitamos verificar la propiedad del terreno. ¿Tiene documentos? En mi casa, en el departamento donde vivía con mi hija. Hay papeles que mi madre me dejó. Entonces iremos allá. ¿Puede acompañarnos? Aurora asintió, pero antes de subirse a la patrulla, se volvió hacia Héctor y Rosa, que observaban todo con lágrimas en los ojos. Gracias por escuchar mis gritos. Gracias por no ignorarme. Rosa la abrazó fuertemente. Gracias a Dios que pasamos por aquí. Normalmente no venimos a esta calle. Nada es casualidad, dijo Aurora con una sonrisa. Dios los puso exactamente donde necesitaba que estuvieran. 40 minutos después, la patrulla se detenía frente al departamento donde Aurora había vivido con Vivian. Los policías tocaron el timbre. No hubo respuesta. Tocaron de nuevo. ¡Policía, abra la puerta! Finalmente, la puerta se abrió. Vivian apareció en pijama, con el cabello despeinado y expresión irritada. ¿Qué quieren? Es muy temprano para... Se cayó de golpe al ver a Aurora parada detrás de los policías. Su rostro se transformó. Primero confusión, luego incredulidad, finalmente terror puro. No, no es posible. Tú deberías estar... muerta, completó Aurora con voz serena. Sí, hija, eso era lo que querías, pero Dios tenía otros planes. Vivian intentó cerrar la puerta, pero el oficial Ramírez la bloqueó con el pie. Señorita Méndez, está usted bajo investigación por abandono de persona vulnerable e intento de homicidio. Necesitamos que venga con nosotros para declarar. Yo no hice nada. Ella está loca. Siempre ha sido dramática. ¿Entonces no la encerró en una casa abandonada hace 9 días? Ella se metió ahí sola. Yo solo. Se estaba enredando en sus propias mentiras. Los oficiales intercambiaron miradas conocedoras. Señorita, también necesitamos revisar los documentos de propiedad del terreno en San Nicolás de los Garza. Su madre afirma que usted falsificó documentos. El color desapareció del rostro de Vivian. No tienen derecho a revisar nada sin una orden. Señora Méndez, ¿nos da permiso para revisar los documentos que están en esta residencia donde usted también vive? Aurora asintió. Tienen mi permiso completo.
Lo que encontraron en los siguientes 30 minutos selló el destino de Vivian. En un cajón del escritorio, documentos originales que mostraban claramente que el terreno estaba a nombre de Aurora Méndez, heredado de Consuelo Méndez. En la computadora de Vivian, archivos que mostraban ediciones digitales de esos documentos, cambiando el nombre de beneficiaria. Correos electrónicos con el contacto de la notaría, discutiendo pagos por servicios especiales. Vivian lo negó todo al principio. Luego lloró, luego gritó: «Todo esto es tu culpa, mamá, por ser una carga, por arruinar mi vida. Me obligaste a hacer esto». Aurora, de pie en la puerta, solo la observó con tristeza infinita. «No, hija, yo no te obligué a nada. El odio que hay en tu corazón es tuyo, pero aún así, todavía oro por ti. Todavía pido que Dios ablande ese corazón de piedra antes de que sea demasiado tarde para tu alma». Fueron las últimas palabras que Vivian escuchó de su madre antes de ser esposada y llevada a la patrulla. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La investigación confirmó todo: los documentos falsificados, los correos electrónicos comprometedores, el testimonio del empleado de la notaría que había aceptado sobornos de Vivian. El caso fue sólido. Vivian enfrentaba cargos de fraude, falsificación de documentos y abandono de persona vulnerable con intento de homicidio. Su abogado intentó negociar, argumentando que Vivian actuó bajo estrés económico y emocional. Pero el fiscal tenía pruebas irrefutables. Y cuando los medios se enteraron de la historia, una hija abandonando a su madre enferma en una casa sin techo, la indignación pública fue absoluta. Aurora se convirtió en noticia nacional. La mujer que sobrevivió 9 días en casa abandonada gracias a su fe. Los reporteros la buscaban constantemente. Querían saber cómo sobrevivió. Querían detalles sobre el milagro. Pero Aurora era cuidadosa con sus palabras. No quería convertir su testimonio en un espectáculo. «Dios me salvó», decía simplemente. «Me curó cuando ya no tenía esperanza». Eso es todo lo que necesitan saber. Sin embargo, hubo un reportero, un joven llamado Miguel, que insistió más que los demás. «Señora Aurora, los paramédicos dijeron que usted no tenía signos de deshidratación ni desnutrición severa después de 9 días. Los médicos que la examinaron están desconcertados. Dicen que es médicamente imposible que alguien en su condición, con artritis severa y asma crónica, sobreviviera así. Y sin embargo, ahora camina sin ayuda y respira perfectamente». «¿Cómo lo explica?». Aurora sonrió. «No lo explico. Lo testifico. A las 3:33 de la madrugada del 9º día, cuando ya me había rendido, llovió dentro de esa casa sin techo. Pero no era lluvia común. Era agua tibia, perfumada, sobrenatural. Y cuando tocó mi cuerpo, me sanó completamente». Miguel parpadeó. «¿Está diciendo que fue un milagro divino?». «Estoy diciendo que Jesucristo me salvó cuando nadie más podía. Ustedes pueden creerlo o no, pero yo sé lo que viví». La entrevista se volvió viral. Millones la vieron. Algunos creyeron. Otros dijeron que Aurora había alucinado por la deshidratación. Pero la evidencia médica era innegable. Donde antes había artritis deformante, ahora había articulaciones sanas. Donde antes había asma crónica, ahora había pulmones completamente funcionales. Los doctores no tenían explicación. Mientras tanto, algo más estaba sucediendo con el terreno. Un tasador profesional visitó la propiedad para determinar su valor real. Lo que descubrió dejó a todos atónitos. El terreno no solo estaba en zona de expansión comercial, estaba exactamente en la ruta proyectada para un nuevo centro comercial de lujo. Varias empresas ya habían intentado comprar propiedades vecinas, pagando cifras astronómicas. El terreno de Aurora, por su tamaño y ubicación estratégica, valía aún más. El tasador presentó su informe.
3.800.000 pesos. Cuando el oficial Ramírez le dio la noticia a Aurora, ella se sentó lentamente, procesando la información. «¿3.800.000?» completó Ramírez. «Señora Méndez, usted es dueña de una propiedad que vale una fortuna. Vivian sabía esto. Por eso falsificó los documentos. Planeaba esperar su muerte para venderlo y quedarse con todo». Aurora cerró los ojos. «Mi hija me iba a robar casi 4 millones de pesos, y para lograrlo, estaba dispuesta a dejarme morir de hambre y sed». «Me temo que sí». Por primera vez desde su rescate, Aurora lloró de verdad. No por ella misma, sino por lo que su hija se había convertido. Por la oscuridad que había consumido el corazón de Vivian hasta hacerla capaz de semejante maldad. «¿Puedo verla?», preguntó Aurora después de un rato. «¿Puedo visitar a mi hija en la cárcel?». Ramírez dudó. «Puede, pero ¿está segura de que quiere hacer eso?». «Soy su madre. Siempre voy a quererla, oficial, incluso ahora». La visita fue dolorosa. Vivian se veía demacrada, con ojeras profundas y cabello grasoso. Cuando vio a Aurora entrando a la sala de visitas, desvió la mirada. Se sentaron frente a frente, separadas por una mesa de metal. Durante un largo minuto, ninguna habló. Finalmente Vivian rompió el silencio. «Viniste a regodearte, ¿verdad? A ver cómo tu hija malvada paga por lo que hizo». «Vine a decirte que te perdono». Vivian levantó la vista bruscamente, incrédula. «¿Qué? Te perdono, Vivian. Por el abandono, por la crueldad, por el robo, por todo. No tienes por qué hacerlo. Yo no merezco tu perdón. Nadie merece el perdón. Por eso se llama gracia». Aurora extendió su mano sobre la mesa. «Durante 9 días estuve al borde de la muerte. ¿Y sabes qué fue lo único que me mantuvo viva hasta que llegó el milagro? No fue el odio hacia ti, no fue el deseo de venganza, fue el amor, el mismo amor que sentí cuando te sostuve por primera vez como bebé. Ese amor no se va, hija, no importa lo que hagas». Vivian empezó a llorar, primero silenciosamente, luego con sollozos que sacudían todo su cuerpo. «Lo siento, mamá. Lo siento tanto. No sé qué me pasó. Estaba tan amargada, tan llena de resentimiento. Culpaba a todos por mis fracasos. Y tú eras el blanco más fácil. Perdóname, por favor, perdóname». Aurora se levantó, rodeó la mesa, algo que no estaba permitido, pero los guardias no la detuvieron, y abrazó a su hija. «Ya estás perdonada. Ahora tienes que perdonarte a ti misma y buscar el perdón de Dios. ¿Crees que Él pueda perdonarme después de lo que hice? Vivian, mira estas manos». Aurora las levantó frente al rostro de su hija. Hace 3 semanas estaban tan deformadas que no podía sostener una cuchara. Ahora están completamente sanas. Si Dios puede sanar lo que parecía imposible, ¿crees que no puede sanar un corazón roto? Fue el inicio de algo nuevo. Vivian enfrentaría las consecuencias legales de sus acciones. Eso era inevitable. Pero algo en ella comenzó a cambiar. Pidió una Biblia en la cárcel. Empezó a asistir a los servicios religiosos que se ofrecían. Escribía cartas a Aurora, pidiéndole que orara por ella. El camino sería largo, pero había esperanza. Con el dinero de la venta del terreno, Aurora compró una casa hermosa en las afueras de Monterrey. Pero no era una mansión ostentosa. Era una casa acogedora de 2 pisos con un jardín amplio. Y sí, tenía un detalle especial que Aurora insistió en incluir: un techo de cristal en la sala principal. «Jesús me curó bajo el cielo abierto», explicó al arquitecto. «Ahora quiero vivir viendo su gloria cada día». Cuando la casa estuvo lista, Aurora no la llenó de lujos innecesarios. En cambio, convirtió la planta baja en un centro comunitario. 3 veces por semana abría las puertas para ofrecer comida gratuita a personas sin hogar.
Los jueves por la noche organizaba grupos de oración para personas que estaban pasando por dificultades. Esta riqueza no es mía, decía a quienes la visitaban. Es de Dios. Él me la dio con un propósito. Un año después del rescate, Aurora fue invitada a compartir su testimonio en una conferencia cristiana grande en Ciudad de México. Subió al escenario con paso firme, sin bastón, sin ayuda. Miles de personas la recibieron con aplausos atronadores. Pero Aurora levantó las manos pidiendo silencio. No merezco sus aplausos. Soy solo una mujer que estuvo a punto de rendirse, que le gritó a Dios preguntándole por qué la había abandonado, pero Él nunca me abandonó, ni un solo segundo. Compartió su historia completa, cada detalle doloroso, cada momento de desesperanza. Y cuando llegó al momento de la lluvia milagrosa, un silencio sagrado llenó el auditorio. A las 3:33 de la madrugada, cuando ya no me quedaba nada, ni fuerzas, ni esperanza, ni fe, Jesús me envió lluvia del cielo. No una lluvia común, una lluvia que sanó mi cuerpo destrozado y renovó mi espíritu roto. Y quiero que todos ustedes sepan algo. Si Dios hizo eso por mí, ¿qué creen que puede hacer por ustedes? Levantó sus manos sanadas hacia el techo. Estas manos estuvieron deformadas por 20 años. Los doctores decían que era irreversible, pero Dios dijo, yo revertiré lo que parezca imposible. Estos pulmones estuvieron enfermos desde mi niñez, pero Dios dijo, yo sanaré lo que la medicina no puede. ¿Están ustedes en una casa sin techo? ¿Los abandonó alguien que amaban? ¿Están al borde de la desesperación? Escúchenme bien. Dios no ha terminado con su historia. La lluvia va a llegar. El milagro va a suceder. Pero tienen que resistir una noche más, una hora más, un minuto más, porque justo cuando piensan que todo terminó, ahí es donde Dios hace su mejor trabajo. Cuando terminó de hablar, miles de personas lloraban. Cientos pasaron al frente para oración. Muchos compartieron sus propias historias de abandono y dolor. Y Aurora oró por cada uno, tocando sus manos con las suyas, manos que una vez estuvieron rotas y ahora eran instrumentos de bendición. 2 años después del rescate, Aurora recibió una carta de Vivian. Su hija había cumplido parte de su sentencia y ahora estaba en libertad condicional. Trabajaba en un comedor comunitario administrado por una iglesia, sirviendo comida a personas sin hogar. La carta decía, «Mamá, cada vez que sirvo un plato de comida, recuerdo que tú sobreviviste 9 días comiendo hojas de un árbol, y me avergüenzo, pero también me inspira. Porque si pudiste perdonarme después de lo que te hice, significa que todavía hay esperanza para mí. Estoy buscando ser la mujer que siempre quisiste que fuera. No lo hago para ganarme tu amor, ese ya lo tengo, sino para honrar el sacrificio que hiciste por mí toda tu vida. Te amo, mamá, y gracias por no rendirte conmigo, incluso cuando yo me rendí contigo. Vivian». Aurora leyó la carta bajo su techo de cristal, con las lágrimas corriendo libremente. Levantó la vista hacia el cielo visible a través del vidrio. Gracias, Jesús, no solo por sanarme a mí, sino por sanar también a mi hija. Hoy, 5 años después, Aurora tiene 82 años y sigue sin artritis ni asma. Los médicos la estudian como un caso inexplicable. Ella solo sonríe. Su casa con techo de cristal se convirtió en refugio para decenas de personas cada semana. Vivian trabaja allí con ella, ayudando a servir comida y organizando grupos de apoyo para familias rotas. La historia de Aurora se convirtió en libro, en documental, en testimonio que recorrió el mundo. Pero ella nunca se enorgulleció. Cada entrevista terminaba de la misma manera. No soy especial. Soy solo una mujer que Dios rescató cuando más lo necesitaba. Y si lo hizo por mí, lo hará por ti. Solo tienes que resistir hasta las 3:33 de tu madrugada más oscura. Porque ahí
es cuando la lluvia milagrosa cae. Y en noches tranquilas, cuando está sola bajo su techo de cristal, Aurora levanta sus manos sanadas hacia el cielo y susurra: «Gracias por no dejarme morir en aquella casa sin techo. Gracias por convertir mi mayor tragedia en mi testimonio más poderoso. Todo lo que soy, todo lo que tengo, es tuyo. Úsame mientras tenga aliento». Porque Aurora Méndez aprendió algo que pocos aprenden, que a veces Dios permite que nos quiten el techo sobre nuestras cabezas para que finalmente miremos hacia arriba y veamos su gloria sin obstáculos. Y cuando finalmente miramos, descubrimos que Él siempre estuvo ahí, preparando una lluvia milagrosa que caería exactamente a las 3:33 de nuestra madrugada más oscura.